Hola, ¿quieres aprender a programar rápido y sin errores? Hoy te voy a enseñar a cómo convertir Visual Studio Code en un asistente de programación personal para que te ayude y puedas resolver esos errores rapidísimo utilizando Visual Studio Code. Se va a convertir en una herramienta bastante importante. Te voy a enseñar a usar en un solo lugar todos esos lenguajes o modelos de inteligencia artificial, bueno, los que están disponibles ahí. Principalmente te voy a enseñar a cómo generar código y depurar errores, que es lo que más nos interesa en este caso. Pero antes, te pido que te suscribas a mi canal, que eso me ayude y me motiva a hacerte más videos como este y que te sirvan para ti. Pero primero quiero darte un consejo como desarrollador que soy, ya que tengo tiempo, mucho realmente en esta área. Conozco mucho lenguaje, soy docente en el área de software en varias universidades y tengo una experiencia neta entre estudiantes y personas y proyectos, etcétera. Yo soy de los que aprendió a programar desde sin inteligencia artificial. Mi lógica de desarrollo y lo que yo sé hoy día y cómo me he desarrollado eh, ha sido a puro código, prueba y error. Un consejo que te puedo dar como desarrollador que soy, sí aprovecha y utiliza la inteligencia artificial. Ojalá en mi tiempo hubiesen estado, pero no la utilice para que te genere el código completo de algo que realmente no conoces. Si es algo que ya tú conoces, estás manejando y tienes un error o quieres hacer un código más rápido sobre eso, es una buena opción aprovecharlo. Pero si es para tú generar un proyecto, ahora, también tú generas un proyecto de algo que ya tú conoces, está bien, tú eres profesional y te están pagando por eso, quieres aprovecharla al máximo para hacer ese proyecto más rápido, está perfecto. Pero si estás en el proceso de aprendizaje de conocimiento, no abuses para que tu conocimiento sea tan bueno a nivel de lógica como no te puedes imaginar. Porque tú sabes que la inteligencia artificial te va a crear el proyecto y eso tiene una ruta de lógica de código que va a usar su propia lógica. Y si tú no aprendes a desarrollar tú esa lógica, entonces te vas a quedar atrás y estancado por mucho tiempo. Vas a depender mucho de la inteligencia artificial. Entendiendo este punto, vamos a ver qué podemos hacer acá. Lo primero que quiero mostrarte, que ya yo tengo Visual Studio Code abierto, por supuesto, con un proyecto de Python, algo simple. Eh, a ti te debe de salir esta opción aquí arriba. En esta opción, si tú le das ahí, más, te das a abrir chat, y cuando tú le das a abrir chat, te va a salir la ventana, pero tienes que vincular tu cuenta de GitHub, tienes que tener una cuenta de GitHub, aunque sea vacía, pero debes de tenerla, y vincularla con el chat de Copilot. Eh, ya yo la tengo vinculada, y aquí yo puedo hacer muchísimas cosas. No es tan exacto como usar ChatGPT directo, no es que te va a resolver todo el código, pero vamos a ver qué podemos hacer. Como ya yo lo tengo instalado, simplemente con yo presionar Control I en la pantalla, como tú ves, ahí se me abre una ventana, puedo iniciar un chat por la voz para decirle lo que yo quiero, puedo juntar con texto, o sea, de qué va a tratar lo que yo voy a escribir. Y aquí están los modelos, Géminis, Flash, Cloud, y puedo añadir otros modelos, que realmente eso de añadir otro modelo lo podemos añadir desde la página de Copilot, pero ya ves, hay que pagar para esto. Pero simplemente vamos a trabajar con lo que son gratuitos. Eh, Vamos a seguir con ChatGPT, que es el que tenemos ahí colocado. Aquí yo le puedo hacer una pregunta o puedo resolver un código. Por ejemplo, yo le digo, eh, imprime hola en pantalla. Ahí ya Copilot está trabajando y mira cómo me imprimió un hola. Le doy a aceptar si me gusta, le doy a cerrar o vuelvo a la repetición si no me agrada esto. Tengo más opciones aquí para ver el chat alternativo y algunas cosas de insertado, etcétera. Aquí tengo varias opciones, ya enviar y distribuir, eso es para mandarlo a GitHub directamente de acá para trabajar con el Git. Si me interesa esta parte, le doy a aceptar y listo, ya. Ya tengo mi código. Vamos a poner aquí, ya control I de nuevo. Vamos a ponerle aquí, a decírselo con la voz, a ver si me escucha. Necesito la extensión, no la tengo puesta, bueno, lo he probado de Microsoft. Vamos a ver. Genera bucle, un bucle for que me dé los números impares. Que no. Bueno, sí, vamos a ver este. Vamos a ver qué me está haciendo.
Ya me lo generó. Me generó entre un rango del 1 al 20, aparentemente. Pues en 1, 20, 2 en 2, ok. Si eso yo le doy a aceptar o le doy a recopilar, vuelve a generar, pero me lo generó arriba, le doy a aceptar. No fui tan específico, pero mira como lo que me generó. Si eso lo ejecutamos, a ver qué pasa. Mira ahí donde aparecen los números. Impares, 1, 3, 5, 7. Esto está bien para hacerlo algo rápido, pero si tú no entiendes cómo funciona esto, porque yo te estoy enseñando, realmente eso va un poco en contra de mi ética de desarrollador. Pero yo no quiero que tú lo utilices como algo para, voy a hacer la tarea y no va a entender lo que me interesa es que esto sea como un apoyo para ti como desarrollador. No que tú generes cosas que tú no entiendes, que te las genera, porque pero tú no sabes por qué significa, porque por ejemplo, si tú estás viendo esto y tú no sabes lo que significa range o print o qué realmente significa cada número que está ahí, entonces es un problema porque no vas a aprender. Ahí yo tengo aquí varias opciones cuando al sombrear, por ejemplo, si yo sombreo, mira aquí donde dice revisión con copilot, si le doy ahí, código prohibido, ningún comentario, copilot mantiene sus comentarios, no me haya confianza, todo está bien, no hay problema. Voy a dañar el código, voy a poner ahí mira, tengo un error, si te sale una rayita de error, ahí al ponerle, al yo poner esto encima, aquí, digo corregir con copilot, ahí ya me está diciendo, mira cómo me lo resolvió. En muchas ocasiones esto no da un buen resultado. No te lleve de todo lo que te dé, porque te va a dar consejos y cosas que no tienen mucho sentido. Pero sí, cosas simples. Por ejemplo, hay cosas que pueden depender de una dependencia o de un plugin que tú tengas que instalar. Entonces, en ese caso no te funcionaría correctamente. Como ves, tu proyecto, lo único, esto tiene algo malo que tu proyecto se sincroniza a la nube. Al tú usar Copilot en tu proyecto se sincroniza. Bueno, no es malo, pero si tú no lo quieres en tu proyecto de GitHub, entonces ya ese es un detalle. Podemos hacerle preguntas directamente acá, pero no es tan preciso en este caso aquí. Pero por ejemplo, si yo digo, quiero, quiero sumar los números enteros del 20 al 50, por decir algo, ahí ya me genera el código, como ves ahí. Eh, Puedo editar directamente con Copilot. Aquí me sale varias opciones. Si le doy ahí, dice insertar nuevo archivo, insertar en terminal. Aquí puedo copiarlo. Y aquí tengo la opción que dice aplicar a proof.i, que es mi archivo que se llama proof de pruebas. Y le puse proof.i. Si le doy ahí, mira cómo se inserta. Aquí me dice que mantener o deshacer. Y le voy a dar a mantener. Y listo. Si le doy a correr, ahí están los dos. O sea, te estoy mostrando cómo esto te puede ayudar. Aquí incluso me dice, ¿puedes explicar cómo funciona Range? Entonces ahí comienza a explicarme cómo funciona cada una de estas cosas que yo he puesto acá. Son bastante importantes conocerla y es un éxito para el desarrollo. Pero como te digo, no abuses de esto. Espero que este videito rápido te haya servido para saber que eso está, que funciona, pero que debes entender que esto es bueno si tú ya conoces lo que estás haciendo y quieres estudiar, eh, pero si tú lo que quieres es aprender de verdad, la práctica de prueba y error es que te ayuda. Eh, si tú tienes un problema, tú tienes que saber por qué te ha dado ese problema. No simplemente es usar la inteligencia artificial para que te resuelva el problema, porque eso facilita el proceso, pero tu conocimiento, tu lógica no se desarrolla lo suficiente. Quizá muchas personas vayan en contra de lo que yo menciono, quizá muchas personas piensen que esto no, no es algo correcto, pero es así. Las mismas empresas, los mismos desarrolladores no es como antes. Entonces, aprovéchala, porque igual hay que buscar cosas, hay que aprender, la programación es así, pero no abuses de ella.
Espero que te suscribas a mi canal y le des like a este video. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.